de él? Ah, bueno, tendría que contarte todo un libro. No, Pero Seferino, no sé qué leer entonces, porque nos quedó mucho la duda. te doy la versión breve. Entre los rechi mapuche, los mapuches antiguos, se les llama, o rechi mapuche se llama a lo que está documentado hasta el siglo XVIII, es una sociedad, una cultura mapuche que aún no ha tenido mucho contacto con los jesuitas y con los dominicos, por tanto no está muy transculturizada. Bueno, entre los rechi mapuche, es una gran discusión hoy en los estudios de género, existía otra idea de la sexualidad. O sea, no, al igual que hoy en día no se concebía que el sexo determinaba el género. O sea, los hombres no eran hombres por tener sexo masculino, ni las mujeres eran mujeres por tener. Y había una zona de pasaje de intergéneros, que es la zona de lo sagrado. ¿Con esto qué quiero decir? Aquellas personas destinadas, esto sucede en muchas culturas llamadas primitivas, personas destinadas a la comunicación con lo sagrado, machi es la palabra que se le da al chamán entre los mapuches, en general eran elegidos entre los niños con múltiples orientaciones sexuales. Uso con mucha delicadeza, digamos, el término, porque en realidad no es que eran niños homosexuales, puesto que por supuesto no se suponía la práctica activa de la homosexualidad, pero sí eran niños con ambigüedades sexuales hoy se habla más bien de un tercer género, se habla de una situación de intersexualidad. Esos niños eran destinados a ser los machis, las machis en general, los niños afeminados eran vestidos de nenas, de mujeres, y eran separados de la comunidad, y eran iniciados en los secretos de las plantas medicinales, de la comunicación, del diálogo con los dioses, etc. Ahí está muy documentado que en todo ese periodo hay una disputa muy fuerte por la masculinización del machi. Ahora, esa tradición de elegir a los niños afeminados para el sacerdocio perdura hasta el día de hoy entre los mapuches. Es muy común, por ejemplo, y está muy documentado, hizo Tomás Faulkner, el propio Myers, que nombraron ustedes, cuando dice, voy a ver, disculpen la palabra, dice, voy a ver al puto. Por eso se refiere al chamán, que es un hombre vestido de mujer. Incluso hay grabados de época. Bueno, esa figura social del machi pervive a lo largo de la historia de los pueblos mapuches. Pues los mapuches, ustedes saben, tampoco son homogéneos. Hay mapuche, tehuelche, mapuche del otro lado de la cordillera, de este lado, pero existen en la construcción de la argentinidad, a la construcción de la chilenidad, están absolutamente atravesados de relaciones culturales con los incas, con los chimúes, con los tehuelches argentinos, con algunos pueblos de la Patagonia, en fin, era una zona de intercambio intercultural, interétnico muy fluida la actual Patagonia. Sucedida la derrota manu militari de los grupos indígenas patagónicos, particularmente la derrota de Namuncurá, sucede una serie de operaciones culturales muy complejas que yo detallo en mi último libro. Namuncurá es el hijo de Calfucurá. Calfucurá es quien había formado el primer estado argentino. O sea, cuando la Argentina llegaba hasta acá y hasta la Guardia de San Miguel del Monte, Calfucurá, desde 1834 hasta 1872, durante casi 40 años, dominó un territorio que iba desde el sur de Córdoba hasta del otro lado de Chile y hasta Ushuaia. Con su ejército, con su diplomacia, con sus amanuenses, con su comercio, con sus relaciones interétnicas. Era aliado de Catriel, que era Ranculche, pero a su vez también era medio enemigo. Con Coliqueo se tenían bronca, con Sayhueque, que estaba en Neuquén, el actual Neuquén, tenían alianzas, pero eran muy distintos, en fin. Es un universo muy complejo, el universo indígena. Por eso cuando se habla, los indios, no existen los indios. Existen grupos sociales históricamente muy datados. Bueno, Calfucurá muere en 1872. Lo sucede su hijo, Manuel Namuncurá, que es cuando Roca avanza sobre el territorio, va matando gente y apropiándose del territorio, Namuncurá resiste y no se entrega sino hasta 4 años después. Se entrega en 1885 él. Ya Roca ha fundado Roca.
fundar una ciudad con su nombre. Es un gesto extraordinario también ese, ¿no? Se llamaba Fisco Menucó el lugar. Por eso ahora en Roca hay gente tratando de recobrar el nombre originario. Bueno, finalmente le capturan parte de su familia a Namuncurá. Entonces, Namuncurá, que en ese interín ha desposado una ex cautiva mestiza, que se llamaba Rosario Burgos, ha tenido un niño, Rosario Burgos. Ese niño es el niño Morales Namuncurá. Ustedes saben que entre los mapuche, contra la mayoría de los pueblos originarios, existe la transmisión de tíos a sobrinos de la tradición, incluso el nombre. Un hermano de Namuncurá llamado Morales, ya fallecido, le da su nombre a este niño que se llama Morales Namuncurá. Este niño era un niño que estaba destinado a ser chamán porque era un niño afeminado. Finalmente, cuando se entrega a Namuncurá, se entrega a Domingo Milanesio, que era un cura salesiano enviado por Roca a hacer la operación de apropiación de niños más extraordinaria que se hizo en la historia argentina. O sea, los salesianos fueron los principales apropiadores de niños que hubo en el país. Se calculan unos 10.000 niños fueron extraídos de sus familias y apropiados en campos de concentración por los salesianos. Solo que no es dicho en estos términos. Se los consideraba, no los educaban. Si uno va a Viedma, Ibe, son campos de concentración, son barracones inmensos del cual no podían salir, digamos, y eran quitados a sus madres. Hay incluso el diario de La Nación, e incluso el propio Mitre escribe en contra de la apropiación de niños por parte de los salesianos, porque dice, he visto escenas desgarradoras de las madres siendo despojadas a sus niños. A su vez, por ejemplo, muchos niños fueron regalados a las familias de la oligarquía en el puerto de Buenos Aires. Hay aviso que dice, bueno, hoy el ejército argentino va a hacer reparto de niños. Entonces, bueno, 2 para los Alzamonsué, 3 para los Casares. A Sarmiento le regalan una nena, que era un viejito, y el Sarmiento escribe sobre cómo esa nena aprende el español. Es una escena extraordinaria, ¿no? Bueno, el niño Morales Namuncurá es entregado por Manuel Namuncurá, el derrotado por Roca, es entregado a Domingo Milanesio, que lo primero que hace es sacarlo de su hogar. La pobre Rosario Burgos nunca más lo vio, al pobre niño, cambiarle el nombre y le pone Seferino Namuncurá, le saca el nombre originario, que era Morales, él ya tenía 8 años. Él mismo lo cuenta en las cartas que le escribe a su confesor, dice, quiero saber dónde está mi partida de nacimiento, porque yo antes me llamaba Morales. Dice, si no poseo mi nombre original, no podré nunca ser sacerdote. Este es el argumento que tiene el ya adulto, cuando tenía 16 años escribe esto, Seferino Namuncurá. Seferino es un nombre puesto por sus apropiadores. No solo eso, también Seferino llevado por Milanesio se lo entrega primero a Juan Beraldi, y luego Beraldi se lo entrega a Cagliero, que era el cardenal primado de la orden, era el jefe, digamos, que había sido enviado por el propio Don Bosco. Y Cagliero lo toma como su proyecto personal a este niño. Hace todas las operaciones que se pueden hacer sobre un niño apropiado. Le prohíben hablar su lengua, le prohíben ver a sus parientes, lo sacan de su lugar, se lo traen a vivir al Colegio Pío IX en Buenos Aires, donde vive 2 años con el niño Gardel. Esto no sé si lo saben, en el episodio extraordinario también de la historia argentina. El niño Gardel, su mamá lo entrega a los salesianos, tenía 9 años en ese momento. Claro, era también un otro social, era un francesito. Y los ponen juntos y los dos cantaban muy bien, Seferino también, cantaban los domingos en las iglesias de Buenos Aires y iban a levantar plata para los curas. Bueno, finalmente Gardel escapa, Seferino sigue allí. Seferino en un momento, bueno, se le desata la tuberculosis y ahí comienza su vía crucis, ¿no? Es llevado a Viedma, ahí en Viedma es internado, bueno, su padre y su hermano, Namuncurá había entregado un hijo, que es Seferino, a los curas y un hijo al ejército. Julián Namuncurá, hermano mayor de Seferino,
va para el ejército, termina siendo teniente del ejército. El propio Manuel Namuncurá, es un episodio extraordinario en la historia de la cultura, se viste de coronel del ejército, o sea, se viste de su enemigo y se viene a vivir a Buenos Aires, donde reclama parte del territorio que le había sido usurpado. Terminan dándole una franjita de tierra a la vera del río Limay, que es donde actualmente están los Namuncurá, y en Chimpay, que es el lugar de nacimiento de ese fino, y donde finalmente los restos fueron llevados allí por reclamo de la familia. Bueno, todos sabemos, el niño Ceferino es llevado a Italia en un intento de cura y muere en Italia. Por eso mi libro se llama El indio deseado, porque es el tipo de indio que quisieron producir como producto del triunfo civilizatorio sobre los pueblos originarios, el niño adecuado al nuevo orden vigente, es alguien que reniega su propia identidad, de su propia lengua, de su propia familia, de la tradición guerrera. Esto lo dice incluso explícitamente Roca, dice, no tenemos que cometer el error, Roca que era un militar estudioso de las revoluciones, el error que cometieron los españoles que no separaron a los niños de los jefes rebeldes en la revolución de Tupac Amaru. Dice, pues Juliana Paza era hijo de un rebelde, cada uno de los, durante 4 generaciones, la insurrección de Tupac Amaru empezó en 1780, terminó con la emancipación americana. Los hijos tomaban la posta de sus padres. Por eso él, que era un masón y laico, que llegó a pelearse con la iglesia, trae a los salesianos y dice, bueno, muchachos, hagan su trabajo sucio que bien lo saben hacer. Y los salesianos son los que se encargan de cortar esa transmisión de la resistencia indígena argentina. Incluso clandestinas,